presentar al maestro Daniel Delgado Ávila. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana, así como también ha realizado estudios de especialización en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, y en argumentación jurídica para la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En el año 2009 colaboró en 3 meses con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, con el carácter de visitante profesionista. Ha fungido como docente y dictado diversas conferencias sobre argumentación jurídica, derecho constitucional, derechos humanos, derecho familiar en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Poder Judicial del Estado de Querétaro, de Michoacán, de la Universidad de Guanajuato. Es decir, tiene una amplia trayectoria. Desde hace más de 20 años labora en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y actualmente se desempeña como juez de oralidad familiar por oposición. Maestro Daniel Delgado, bienvenido. Vamos a empezar con usted y posteriormente continuaremos con nuestro siguiente panelista. La primera pregunta que haríamos, hablando de la justicia familiar, ¿qué importancia tiene en la sociedad la justicia familiar, maestro Daniel Delgado? Gracias, doctor. Pues antes que nada, agradecer a la Universidad Autónoma de Chiapas, al SECOCICE, por esta tarea tan interesante que inician el día de hoy de los foros. Como usted lo señala, evidentemente el derecho de acceso a la justicia es la precondición para el ejercicio de los demás derechos. En eso coincido con usted y qué importante que se estén realizando este tipo de reflexiones. Y bueno, pues comienzo respondiendo. La, la esencia o la base de la sociedad es la familia o las familias, las diversas familias o los diversos modelos de familias. Si nosotros no contamos y no brindamos a los integrantes de la célula familiar una estabilidad, una armonía en sus relaciones, entonces eso nos va a impactar desde el punto de vista macro, ¿no? Desde el punto de vista colectivo. He ahí la esencia. A mí me parece que la justicia familiar tiene el papel fundamental de garantizar los derechos humanos de todos y cada uno de los integrantes del núcleo familiar, y si se logra esa garantía, eso pues se va a ver se impactará en la comunidad en su conjunto. En este clima de violencia que azota al país, yo diría, no invirtamos en seguridad, invirtamos en la familia. Ahí está la base y la solución a los problemas. Muchas gracias. También está con nosotros el licenciado en Derecho por la Facultad de Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la cual obtuvo el grado de maestría también e inició su doctorado en el programa conjunto de la Universidad de Pablo de Olavide. Me refiero al maestro José Roberto Jesús Treviño Sosa, quien también cuenta con más de 36 años en el Poder Judicial de Nuevo León, ha ocupado todos los niveles de la carrera judicial, es juez de carrera, ha sido designado en múltiples funciones, es juez primero en juicio oral en el Tercer Distrito Judicial del Estado, es además catedrático de la Universidad Regiomontana, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Ha tenido reconocimientos por su función judicial y la docencia, ha publicado artículos en revistas y libros internacionales y nacionales y ha participado en múltiples actividades. Es miembro honorario de International Legal Philadelphia Fields, miembro del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos Niños y Adolescentes del municipio de Monterrey y miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Es juez de enlace en la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, Países Bajos. Bueno, es un honor realmente contar con su presencia. Saludamos también a Verónica Burguete, saludamos a Gilda Sainz, que nos saluda desde Venezuela, a Imelda Chávez, nos saluda desde la Ciudad de México, y
señor juez, Roberto Treviño, también haríamos la pregunta similar. ¿Cuál es la importancia de la justicia familiar? Bien, primero que nada quiero agradecer la invitación a la doctora Lorena. Si no ha sido por ella, no hubieran pensado en mí también para estar con ustedes. Y celebro que también esté nuestro amigo Daniel y a todos los que nos acompañan en este medio. La iniciativa de ustedes también me parece excelente y qué bueno que es el principio de muchas sesiones que van a pues, actualizar a muchos de nosotros en el sistema jurídico que hoy en día pues, se ve como atrofiado por la pandemia, pero esperemos que dentro de poco a través de la tecnología podamos estar al 100 como lo hacíamos antes. La importancia de la familia pues es trascendental, usted lo mencionaba muy claramente, inclusive es la semilla para mí donde pueden surgir los futuros, pues a lo mejor hasta delincuentes, si no se les da una atención de vida, porque la familia se aprenden los valores, se aprende el respeto, y si las cosas se imponen por la fuerza en la familia, obvio que eso va a salir hacia el exterior. La misma Convención Americana de Derechos Humanos hace referencia a la familia, habla que es la célula natural, es la sociedad natural más importante, donde pues si no se le da la debida atención, pues es fácil que alguno de sus miembros pueda cometer alguna conducta antijurídica hacia el exterior. Entonces sí creo que los valores son asumidos en la casa, no en la escuela, no en la calle, y en la medida que la fortalezcamos tendremos una sociedad fuerte. Siempre equiparo a las familias, perdón por la metáfora, como si fueran un lápiz. Si la familia, que es un lápiz, lo dobla, lo va a quebrar. Pero si juntamos muchos lápices, que son muchas familias, y los trata de doblar, pues no lo va a quebrar. Entonces, la sociedad así fuerte, tendremos valores pues importantes y alejaremos pues esas conductas antisociales de nuestro medio. Muy interesante. Saludamos también a Fernando Andrés Barriga. Bienvenido. Diego Cuspoca desde Colombia nos manda saludos. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué características podríamos decir que tiene la justicia familiar en relación a otro tipo de disciplinas, de justicias, maestro Diego Delgado? Es una pregunta muy interesante. Me parece que la primera característica, y es algo que en nuestro país se empieza a apenas a vislumbrar hasta hace unos cuantos años, es que el derecho familiar tiene carácter público. Es decir, las relaciones jurídico-familiares son de interés general, de interés colectivo. Yo recuerdo que mi abuelito decía, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Esa era la idea clásica del derecho familiar, un derecho privatista, que lo encontrábamos en el libro primero de los códigos, incluso en el propio Código de Guanajuato y otras entidades federativas, todavía aún se encuentra. Ahora el derecho de familia ha cambiado totalmente, ha dado un giro y es una cuestión de interés social. Y creo que esa es la principal característica del derecho de familia frente a otras áreas y que hay que destacar en el contexto mexicano. Perfecto. Desde Buenos Aires nos saluda Edgar Colmenares. Un fuerte abrazo. También Carlos Garibay, un viejo amigo conocido desde Colima. Doctor Maestro Treviño, ¿nos podría decir desde su perspectiva cuáles son las características de la justicia familiar? Bien, coincido con lo que se menciona, es una cuestión de interés público, de orden de interés social. Ya desde el siglo pasado se empezaba, a principios del siglo pasado, a mencionar ese interés social que tiene la institución de derecho y familia. Tiene otras características secundarias donde la autoridad tiene que actuar en forma oficiosa, tiene que actuar en forma creativa para abordar precisamente la problemática de la familia, no a instancia de parte, no a instancia de la persona interesada, sino que el mismo juez puede advertir desde la misma demanda o los escritos ciertas condiciones negativas y tiene que buscar meter paz. Sobre todo hoy en día
donde hay otras instituciones que están incorporadas a la perspectiva de género, interés superior del menor, tratándose de discapacitados también, el tener allá estas nuevas figuras de los ajustes razonables del procedimiento. Entonces ha habido una revolución en la materia familiar, ya no en la materia familiar que conocíamos hace 5 o 10 años. Se ha transformado. Antes, como bien decía nuestro amigo Daniel, pues la ropa sucia se lava en casa. Consideraban que los problemas de familia eran un problema privado, estaba dentro de las 4 paredes de una casa. Si el hombre golpea a la mujer, bueno, por algo sería y pues se lo merece, a lo mejor dirían algunos. Eso ya no es legítimo el día de hoy. No tiene por qué, como decía al inicio, someter a las personas a través de la violencia física o moral, sino que debe guardar respeto para efecto de que la sociedad sea pues una sociedad justa también y que prevalezca la armonía, la cordialidad, inclusive dentro de nuestro marco legal, inclusive no nuevo o antiguo, se hablaba de que los problemas de orden familiar tenían que resolverse por los jueces a través de un avenimiento y resolver sin forma de juicio los conflictos de la familia, donde buscaran lo mejor para la familia, para los niños, un momento para los seres vulnerables. Después, ya en este siglo, ha dicho fines del siglo pasado, se dijo, ¿cómo sin formularios esenciales no puede ser una solución de parte del juez? Y le agregaron, tiene que haber pruebas de alegato, ya lo judicializaron, cuando la materia familiar no debe estar, vaya, sujeta a una judicialización, sino a un mecanismo donde pueda, en forma eficaz y rápida, solucionar los problemas. El avenimiento es un método alterno, es un mecanismo alterno muy importante y lo vivimos cotidianamente en la sede judicial, donde las personas lo que menos quieren es pleitos, quieren arreglar y quieren que el juez les ayude a arreglar, vaya, en forma justa, en forma equitativa, no en forma ilegal, en forma arbitraria. Entonces, creo que esas son las características y va a seguir evolucionando la materia familiar, más ahora con las circunstancias de la pandemia, de la contingencia de salud. Creo que se está perdiendo la solidaridad humana, creo que se está retomando ahora con el quédate en casa. Está rigiendo el individualismo, primero yo y el último yo, y entonces por eso había ese aspecto de problemas económicos en la familia, problemas de pues, apoyos, no solamente en consejos, sino también en las actividades domésticas que se realizan. Gracias. Y tenemos una sorpresa, es una sorpresa que teníamos guardada porque está con nosotros también la doctora Lorena Denis, quien es la gestora de este foro también, principalmente. Ella es una gran amiga, una gran profesionista, es doctora en Derecho Público, es articulista, escribe también temas sobre derecho familiar, es juez de lo familiar en el estado de Tabasco, es miembro del Colegio de Abogados Procesalistas y, ¿qué puedo decir de una gran profesionista? Que recuerdo que cuando estábamos en un curso en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o de la Corte, perdón, decía, los jueces también tenemos derechos humanos. Bueno, estamos hablando ahorita respecto, bienvenida doctora, sobre la importancia de la justicia familiar y qué características tiene la justicia familiar respecto a los demás tipos de proceso. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen. Tuve problemas técnicos. Tuve que usar un aparato y luego el otro. ¿Sí me escuchan bien? Sí, claro. Sí. Ok. Bueno, ¿cuál es la importancia? Y saludos al doctor Lascano, sabe de mi cariño. Y yo decía en algún foro, ciertamente, los jueces también queremos derechos humanos para nosotros. Es un placer, licenciado Daniel y licenciado Roberto, estar con ustedes. Realmente es un privilegio tener a jueces del centro, del norte y del sureste y a un gran especialista en derechos humanos. Siempre digo que si hay personas preocupadas porque los derechos humanos lleguen a todos, y uno de ellos es precisamente el doctor Lascano, que sin nada cambio lleva por toda Latinoamérica todo lo relacionado con derechos humanos. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de Chiapas. Bueno,
¿Cuál es la importancia del derecho familiar? Bueno, imagínense ustedes que el derecho familiar está en todas las partes de nuestra vida, ¿sí? Desde que nacemos, incluso el ser concebido pero no nacido tiene derechos, y vamos creciendo y aún por el nombre, registros extemporáneos, rectificaciones de actas de nacimiento. Cuando llegamos a una etapa de la vida para el matrimonio, después para el divorcio, y llegamos hasta la muerte, inclusive las sucesiones. Entonces, el derecho familiar siempre está presente en toda la vida del ser humano. Ahora, ¿cuál es el problema en realidad de este derecho? Y creo lo más complicado es que no es la economía en sí, no es un problema económico, no es lo que se está en controversia, sino que lo que tenemos en controversia son precisamente emociones, sentimientos, lazos familiares, y a lo mejor el ser humano puede estar preparado para perder una propiedad, pero es muy difícil cuando se toca algo que ama y algo que está relacionado precisamente con filiaciones, emociones y sentimientos. Sin embargo, yo le digo que al derecho familiar lo han tenido como el patito feo. Incluso les soy honesta, cuando a mí me designan juez familiar y aquí en el Poder Judicial de Tabasco, si a alguien envían a un juzgado familiar, te dicen, híjoles, ¿qué hiciste? O sea, ¿cuál fue el castigo? ¿Por qué? Porque realmente uno termina, llega al juzgado familiar súper bien, joven, jovial, pero cuando pasan los años, pues ya te vas viendo diferente. Entonces decimos, híjoles, te vas a envejecer. Sin alusiones personales, por favor, doctora. Y entonces, esto no nada más es en cuestiones de actitudes, sino que incluso constitucionalmente vemos al derecho familiar desfasado respecto a otros derechos. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países como Colombia, Argentina, ¿sí? Ellos sí tienen previsto en su constitución todo lo relacionado a la protección de la familia. En cambio, en México únicamente a partir del 2011 tenemos lo concerniente a derechos humanos, la igualdad del hombre y mujer, y tenemos incluso el interés superior del menor. Pero hablando de eso, si hablamos de ello, hasta se les olvidó porque la reforma fue en junio del 2011 y el interés superior del menor fue hasta el 12 de octubre de ese mismo año. Entonces, realmente no está incluso regulado en nuestra Constitución. Nosotros tenemos familias totalmente distintas. Por ejemplo, el Código de Tabasco es de 1997. A esta fecha, pues realmente es otra realidad. Ante esos cambios, no todos los sistemas jurídicos están preparados para ello, y el derecho familiar, decía licenciado Roberto, y lo cual comparto mucho, inclusive hice un artículo relacionado con eso, y yo decía, juicios familiares como herramienta esencial del Estado para la prevención de delitos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque le dan más auge al derecho penal, al derecho laboral, incluso ahora las reformas que van a hacer al derecho agrario, incluso en la Constitución nosotros tenemos previsto lo concerniente al amparo, pero olvidamos al derecho de familia. Y si vemos los tipos de familias y todo que encadena un juicio de esta naturaleza, ¿qué trae? Y ustedes como especialistas en el tema no me podrán dejar mentir, los juicios familiares van siempre, o antes ya se promovió el juicio penal correspondiente, ya va acompañado con violencia familiar, ya va acompañado con el trámite de daño en propiedad ajena, restricción, lo concerniente a los menores. Si no es antes, va a ser durante el juicio. Entonces, vamos de la mano de un juicio familiar y también vamos de la mano de un juicio penal, por cuestiones penales. Y finalmente, el daño emocional que trae para los involucrados en el derecho de familia, donde vemos todo lo relacionado a guarda y custodia, todo lo relacionado a niños, niñas y adolescentes. Pues imagínense ustedes, algunos traen ciertos traumas que van a llegar hasta muy grandes,
o incluso en etapa de adolescencia siendo delincuentes. Entonces, imagínense ustedes si no va a ser importante el derecho de familia, y creo que el Estado no ha tomado la suficiente importancia, no le ha dado la suficiente importancia que realmente tiene. Muchas gracias. Tenemos, podríamos decir, como bien lo dijo la doctora Lorena Denis, la fortuna de contar con 3 regiones del país, con jueces que están en la trinchera. Y entonces sería una pregunta pre-COVID, en el sentido de cuál es la carga normal de la antigua normalidad que tienen los juzgados en los lugares donde ustedes laboran, y si es necesaria la creación de un código familiar. En el mismo orden, primero el maestro Daniel, el maestro Roberto y luego la doctora Lorena, por favor. Doctor, una pregunta, una disculpa, mi conexión es un poco inestable. La primera pregunta no la escuché, Sí. solo escuché la segunda. ¿Cuál es la carga de trabajo que tiene un juzgado familiar en Guanajuato en tiempos pre-COVID, ¿no? Okay. ¿Cuál era la normalidad de esa carga de trabajo antes de esta pandemia? Bien, bueno, pues en la región o en el estado de Guanajuato hay diversas regiones que tienen realidades distintas. Podemos hablar, por ejemplo, del corredor industrial, que son las ciudades más grandes como León, que es dentro de las 10 ciudades más grandes del país, Irapuato, Celaya, Salamanca. Y bueno, ahí pues el número o el volumen de asuntos familiares es verdaderamente importante. Estamos hablando que aproximadamente por juez de oralidad familiar anualmente conocen de 500 juicios en promedio. Pero pues básicamente es el número, entre 500, 600 juicios por año que conocen los jueces y los tribunales. Esa es la realidad que se vive. Me parece que la realidad del país y los problemas que se viven, los problemas sociales graves que se viven, han hecho que surjan muchísimos conflictos familiares donde antes no había. Y por otra parte también, esto tiene que ver con las primeras preguntas, el derecho de familia es también un derecho especial porque protege, es un derecho que incide en la protección y defensa de muchos grupos vulnerables. Pensemos en niños, niñas y adolescentes. Pensemos en personas con una diversidad funcional, en migrantes, en mujeres, en todos los asuntos familiares tenemos que incorporar la perspectiva de género, la perspectiva de infancia, la perspectiva de envejecimiento. Entonces, pues cada vez se vuelven más complejos los asuntos familiares. Si pensamos en el derecho mexicano, la mayor parte de las decisiones relevantes desde el punto de vista constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han surgido inicialmente de asuntos de derecho de familia. Pensemos en la sentencia que declara la viabilidad del uso lúdico recreativo de la marihuana. Nace en un asunto de naturaleza familiar, el libre desarrollo de la personalidad. La discusión del libre desarrollo de la personalidad como derecho fundamental en México nace en asuntos familiares. Pensemos en el principio de igualdad y no discriminación en asuntos que surge también preponderantemente del matrimonio igualitario. Entonces, esto vuelve al derecho de familia también un derecho complejo y pues también las personas cada día ejercen más sus derechos. La ropa sucia ya no se lava en casa. Si el juez o el tribunal conoce de un asunto familiar y se da cuenta de que existen violaciones a derechos humanos de cualquiera de los integrantes del núcleo familiar, aunque no sea la materia de la litis, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes y tomar las medidas necesarias. Entonces, esto vuelve no solo que el derecho de familia sea más complejo, sino que las personas cada día ejercen más sus derechos, conocen más sus derechos en el ámbito familiar. Pensemos en los derechos de la infancia, ¿no? Los niños que antes, yo como niño, cuando crecí, yo no podía ni hablar ni opinar, como sordo, ciego, mudo, ¿no? Hasta que eras mayor de edad. Ahora los niños, pues se les debe garantizar su participación en todos los aspectos. Entonces, bueno, creo que esto vuelve muy complejo al derecho familiar frente a otras áreas y esto hace que el volumen y la carga de trabajo se incremente exponencialmente.
Y bueno, pues contestando la segunda pregunta, creo que indudablemente y conectado con esta respuesta, la técnica del derecho de familia ha hecho insuficientes a todas luces los códigos tradicionales. Un sistema democrático, un régimen de protección a la familia que se asuma como garante de los derechos de todos y cada uno de los integrantes del núcleo familiar no puede ser regulado desde una perspectiva civilista, meramente patrimonialista. Nuestros códigos civiles fueron creados con base en el Código Civil Napoleónico, en una mentalidad para un ciudadano blanco, burgués, con bienes del siglo XIX. No podemos seguir regulando las relaciones familiares con códigos del siglo XIX para las familias del siglo XXI. Es urgente que cada entidad federativa legisle su propio código de familia. Las que no lo han hecho, en esas se incluye Guanajuato, es una tarea pendiente de los legisladores. Muy bien, excelente. Sí, Adelante, sí, doctor en Roberto. León tenemos una problemática porque el grueso de la población se encuentra en el área conurbada, 10 municipios aproximadamente. Tenemos distritos judiciales que, como en muchos lugares, son juzgados mixtos. Pero uno se da cuenta al ver la estadística, la problemática familiar es lo que más permea también en lo suburbano como en lo urbano. Hay mucha problemática. El número de divorcios hoy, el incausado es lo que más está presente en los tribunales, que a la postre trae 4 o 5 procedimientos adicionales: custodia, convivencia, alimentos, pensión compensatoria o liquidación de bienes de la sociedad conyugal. O sea, la complejidad sí es bastante importante. En la materia familiar coexiste todavía la escritura con la oralidad. Hay juzgados escritos que llevan las sucesiones, la pérdida de la patria potestad, la nulidad de testamento, la nulidad de matrimonio, y hay juzgados orales que pues están dispuestos, creo yo, bien, porque se supone que se parte de la gradualidad, poco a poco incorporar otras acciones, y así se ha dado, de acciones muy importantes como temas de alimentos, custodia, convivencia, como acciones principales. La adopción de niños, la autorización judicial para enajenar bienes de menor, el cambio de régimen patrimonial entre los consortes, la declaración de ausencia por desaparición. Son acciones que requieren una atención inmediata y una expeditez en la resolución de la cuestión que se turna a los juzgados. El juzgado oral familiar que yo manejo tiene una particularidad porque era un solo municipio, muy importante, industrial también en el estado, y vamos a pensarlo así, el año tenía 1000 expedientes aproximadamente. Se le sumaron otros municipios, casi 10 municipios se le sumaron. De tener, por ejemplo, cuando lo recibí en noviembre pasado, ese juzgado 376 expedientes, inicio el año con 356, a los 2-3 meses ya tenía 700 expedientes, porque como se sumaron más municipios, se vino más la carga, para evitar que no vinieran hasta el centro, aunque es poca la distancia, pero como quiera que sea, la movilidad es importante también, las horas hombre que se pierden es muy trascendente. Incluso nos dimos cuenta de que mucha gente a lo mejor no iba de los municipios lejanos a Monterrey, que es la capital, que es donde le tocaba la competencia, porque era invertirle dinero, tiempo, dejar de trabajar, y a lo mejor los corrían del trabajo, etcétera, o los niños con quién los deja, pero como el municipio de San Nicolás está más cercano, pues ahí sí van. Entonces es otro factor que incrementó el volumen de asuntos en los juzgados. Con la pandemia se estuvo atendiendo lo urgente, de tener un promedio, por decirlo así, 100 expedientes diarios, se bajó a 30 expedientes diarios. Hoy estamos en 70 expedientes diarios por la pandemia, porque las audiencias se están llevando a través de la videollamada, videoconferencia, como le dicen, a distancia, pero se está ensayando porque todavía los litigantes y uno mismo tiene dificultades para conectarse. A veces no hay audio, a veces se congela la imagen, etcétera, y es tiempo de uno que tiene que también darle al usuario, porque cancelar la audiencia y posponerla para después con la carga que tiene ahorita la agenda sería dárselas hasta septiembre, octubre. Entonces hacemos el esfuerzo por atender y resolver el conflicto ya, para que no tengan más contratiempos. Cuando no se puede, bueno, no se puede.
Hemos tenido problemas de corte de energía eléctrica. Hoy le tocó a una persona y se conectó luego, a los 5 minutos ya estaba con otro dispositivo con pila, pues transmitiendo su participación. Y en tema del código, yo creo que, como decía, desde el principio del siglo pasado, Antonio Sicuya hablaba de la autonomía del derecho familiar, de que es una institución de orden social. Tenemos una autonomía judicial, hay juzgados familiares, hay salas familiares. Tenemos una autonomía también, por decirlo, tiene la literatura, hay muchos libros de derecho de familia, pero no en todos los estados tenemos esa autonomía legislativa. No sé por qué se han resistido mucho los legisladores en crear esos códigos de familia. Yo decía en el pasado también códigos procesales de familia. No es igual aplicar una regla para quitar un coche que para quitar un niño. O sea, tiene que darse parámetros especiales. Hoy en día es difícil que los adjetivos se puedan sumar con los estados, porque pues, la reforma federal establece que es una competencia ahora del Congreso de la Unión, que estamos a la espera, hay varias iniciativas, pero no se ha cristalizado ninguna, y espero que ahí sí se colme esa necesidad de que haya reglas para lo patrimonial, como muy bien lo decía Daniel, y reglas para la familia, que no podemos aplicar, repito, reglas así rígidas de uso de fuerza pública para dar posesión de cuestiones patrimoniales que para cuestiones extrapatrimoniales. Son otro tipo de valores. Y vamos a impactar y vamos a dejar a lo mejor una mayor huella en esos niños o niñas que tratamos de proteger. O vamos a lastimar a alguien, porque hay que recordar como quiera que el uso de la fuerza pública en resoluciones judiciales pues es un uso legítimo, pero pues puede haber excesos como se ha dado en otras latitudes también, y yo veo ese factor. O sea, si tenemos esa autonomía en judicial, doctrina, pues en el aspecto legislativo también deberíamos de tener, y yo pugno por ello también, que se logre pues en poco tiempo. Muchas gracias, maestro Roberto Trevillo. Doctora Lorena Denís. Pues en Tabasco está dividido según los distritos judiciales. En los municipios, el juez es civil, es juez mercantil y juez familiar. O sea, lleva los 3 asuntos, es un juez mixto. Y en el centro, en Villahermosa, hay un juzgado, sí, hay juzgados especializados en materia de familia. Sin embargo, yo sí creo la necesidad y estoy convencida de la autonomía de este derecho y de que realmente sí se requiere, no solamente en forma legislativa, sino también en la capacitación. Porque muchas veces, inclusive si analizamos los exámenes de oposición para jueces o para los operadores jurídicos, no existe ese requerimiento de especialización en el derecho de familia. Se le pregunta igual sobre un acto jurídico, sobre una compra-venta respecto a una restitución de un menor, respecto a una escucha. Siempre he referido a eso y es realmente un derecho que no solamente requiere la especialización sobre todo lo concerniente a materia de familia y el conocimiento que se tenga que tener, sino que debe ser sensible y muy humano. Creo que es de los derechos que, dado que es para las personas, para las familias, creo que debe de humanizarse la justicia familiar. Porque muchas veces he escuchado testimonios, incluso cuando me corresponde dar alguna conferencia o algo así, de personas que refieren pues una mala experiencia en el juzgado familiar, inclusive no tanto por el conocimiento que se pueda tener, sino por el trato que a veces se da a las personas. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver que en materia de familia la persona va desgastada emocionalmente y aún así pues le va peor en el juzgado familiar, pues sí creo en la independencia, en la especialización, inclusive más allá de la carrera judicial de las universidades. No sé en el caso de ustedes, pero en cada estado qué es lo que está ocurriendo, pero aquí en la universidad a mí me llama la atención que solamente se lleva derecho familiar en la especialización. Si tú eliges la especialización de derecho civil,
te van a dar una materia de derecho familiar, pero mientras no existe en el tronco común, en lo básico, el derecho de familia. Y pues realmente sí se necesita la especialización de las personas y sobre todo del conocimiento. Sí, muy bien. Yo recuerdo cuando empezaba, yo soy abogado, empezaba a llevar algunos asuntos familiares, yo iba a ver a la juez Lourdes Bonilla, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y me decía, pues todo el mundo sale contento de este juzgado porque los atiendo a pesar de que les doy palo. Es decir, muchas veces lo que querían era ser escuchados, que comprendieran esa empatía que debe existir entre aquel que va a tomar una decisión y aquel que tiene que someterse a ella, ¿verdad? Saludamos a Merlin Martínez, saludamos también a Daniel Delgado, desde la Universidad de Sinaloa nos mandan un saludo y felicitan a la doctora Lorena, y ya se contestó, saludos a David Vázquez Hernández, sobre si debe ser un código federal o un código estatal, principalmente. Sobre la marcha las iremos contestando. También algunas preguntas de Angélica González: ¿cómo y cuándo surge el derecho familiar? Y hay una pregunta aquí, dice: buenas tardes, ¿creen que es necesario crear un mecanismo en materia familiar en casos urgentes como violencia familiar en la suspensión de labores por la pandemia actual? ¿Y cuál sería? Bueno, y tenemos otro de Daniel Delgado, dice: la protección para las mujeres, niños y niñas y adolescentes víctimas de violencia no es suspendible. Todos los tribunales, independientemente de que exista pandemia o no, deben garantizar el acceso a la justicia con la debida diligencia y celeridad. Bueno, estas son algunas reflexiones que ustedes podrían tocar, y respecto de la agilidad y el trato con las personas. La verdad, yo estuve en Monterrey y fui a un juzgado familiar oral y quedé impresionado por las salas lúdicas, los pequeños saloncitos donde videograban las conferencias, y pues la verdad a veces dice uno, qué diferente tenemos la impartición de justicia en este mismo país. Tenemos diferentes niveles de justicia, y la pregunta entonces sería, ¿es necesario realmente crear juzgados orales familiares? El proceso oral es más idóneo para resolver conflictos de carácter familiar. En ese mismo orden, maestro Daniel, maestro Roberto y maestra Lorena. Sí, pues yo tengo dos puntos de vista. El de la experiencia, yo como lo señala Lorena, antes de ser juez familiar, fui juez mixto, veía asuntos mercantiles, civiles, y además los temas familiares, porque en el estado de Guanajuato el sistema de oralidad familiar es de creación reciente, aproximadamente tenemos 11 años que se echó a andar el sistema de oralidad familiar. Entonces, empecé a ejercer como juez cuando todavía no existía esta especialización en la materia. Y el tránsito de un sistema es preponderantemente escrito a un sistema preponderantemente oral es del cielo a la tierra. Es completamente diferente la forma en que se imparte justicia. ¿Por qué? Porque son juicios mucho más rápidos, mucho más ágiles, donde tú como juez, al tener frente a ti directamente a las partes, puedes utilizar muchos poderes probatorios y obtener la información necesaria, ordenar las pruebas, la concentración de que te permiten las audiencias, pues avanzas rápidamente. O sea, digamos que al menos en el juzgado donde yo estoy adscrito, un juicio con un grado digamos, de dificultad bajo, pues se concluye desde la presentación de la demanda hasta que se emite sentencia aproximadamente en un mes y medio, sin días hábiles, ¿no?
Es decir, en el mínimo indispensable para que corran los plazos legales, ¿no? No podemos hacerlo más rápido. Uno de grado medio quizá esté llevando 3 meses en su primera instancia y bueno, pues hay los asuntos complejos, pero sí, la justicia familiar oral es mucho más rápida, te permite utilizar los poderes probatorios, te permite escuchar directamente a los niños, a las niñas. En el estado de Guanajuato sí, pues todos los juzgados familiares tienen su sala de escuchas, tienen salas de audiencia, pero también reconozco que la realidad de los estados es totalmente distinta. De nada sirve tener un código de procedimientos familiares o un código procesal que establezca la oralidad desde el punto de vista meramente legal y al momento de llevarla a la práctica sea en una sala de audiencias pequeña con un equipo de cómputo insuficiente, con un equipo de videograbación insuficiente. Entonces, no hay que perder de vista la implementación de los sistemas de oralidad familiar. Yo creo que un sistema de oralidad familiar bien implementado, al que se le destinen los recursos suficientes para su operación, claro, garantiza en mucho mayor medida el acceso a la justicia que un sistema preponderantemente escrito. Bien, adelante, maestro Roberto Treviño, por favor. Sí, muchas gracias. A mí también me tocó la transición, me tocó ser juez familiar escrito, inclusive me formé antes como secretario y como actuario y escribiente en el sistema escrito. Vi esa transición y yo creo que depende también de los operadores, no solamente los judiciales, sino también los abogados, el que los procedimientos avancen y avancen bien. En la materia familiar se había seguido en el pasado, el principio de instancia de parte también, entonces el expediente no avanzaba porque no lo pedía la parte. Hasta que no se da esta revolución, llamémoslo así, y se incorporan ahora los derechos humanos, es cuando se da esta oficiosidad para que la autoridad impulse los procesos. A mí me tocó la fortuna de que tanto en lo escrito como ahora en lo oral, buscábamos hacer rápidos los procesos, terminarlos pronto, y colaboraban mucho los abogados, también ayudaban mucho en ello los abogados, que no entorpecieran la actividad. Y ciertamente, como lo dice Daniel, la oralidad permite más acceso a la persona, porque en un juzgado escrito, pues tiene uno que delegar. La misma corte lo validó diciendo en algún criterio que presidir las audiencias es estar encerrado en su oficina y afuera que estuvieran fluyendo las audiencias. Pero acá en la oralidad no. Es una audiencia la que puede presidir uno en ese instante y no 2 ni 3 como lo hacíamos en el proceso escrito. Y permite también que el litigante no abuse de las instituciones y que no abuse, con una mala intención haga cuestionamientos, por ejemplo, en todos los testigos que son superficiales, que no tienen sentido. La oralidad permite irse al grano, irse directamente a lo que interesa, le quita la paja, cosa que no está en la escritura. La escritura, como está escrito y se puede quedar uno, no sé, 6, 8, 10, 12 horas la diligencia, le preguntan al testigo si estaba nublado el día, si estaba soleado, y acá en la oralidad no, esas preguntas no vienen, o estas preguntas no aparecen, ese contradictorio no surge, sino que se van directamente a lo que corresponde. Esa inmediatez favorece mucho. Aparte le comenten al juez la situación, uno percibe si están mintiendo, uno percibe si están, inclusive atemorizados, uno como autoridad le tiene que dar la confianza a la persona de que puede explayarse, de que puede, sostener su pretensión y que no va a pasar nada, que se le va a apoyar, jurídicamente hablando, en sus peticiones. Te da esa confianza y sobre todo, si no hay violencia familiar, porque está prohibida por la Ley General de Víctimas, en el artículo 17, se puede aplicar con mucha eficiencia los mecanismos alternativos, que es algo que a nivel Latinoamérica hay quienes han sostenido que la materia familiar se debe desjudicializar. Diego Benavides, un magistrado de Costa Rica, tiene un artículo muy interesante en relación a ese tema. Y en Europa también, desde el 2002, 2008, se ha estado pugnando porque se aplique cada vez más los mecanismos alternativos de solución de controversias, mediación y conciliación. Hacer un traje a la medida, porque nada sirve que el juez les imponga algo a las personas que no les va a gustar y no lo van a cumplir. Y si ellos lo pactan, si ellos lo construyen,
pues hay más seguridad de que lo puedan cumplir en forma voluntaria y en forma rápida. De lo contrario, no logramos esa tutela judicial efectiva que es lo que como derecho humano todos aspiran. Dictamos sentencias, sí, pero sigue el problema en las personas y ahora la dificultad va a ser cómo hacer efectiva esa sentencia. Les he comentado en alguna ocasión a los colegas que me tocó dictar una resolución donde condenamos al papá a comprar una cama y a la mamá a comprar la ropa de cama. O sea, esas son resoluciones que la verdad no deberían ni dictarse. Los mismos papás y mamás deberían de cumplir así naturalmente con ese deber que tienen de satisfacer los requerimientos de los niños. Y eso porque lo están pidiendo el juez. Y si cuando se lo daban, decir, pues no va a creer en la autoridad. Estamos en un dilema en ese caso. Pero sí es bastante importante la materia familiar. Muy bien, doctora Lorena. Híjoles, pues realmente yo creo que la envidia es mala, sea el tipo de envidia, pero escuchando a todos ellos, yo muero por estar en la justicia de oralidad, pero aún no llega a mi estado. Todavía en Tabasco, escuchaba yo a Daniel que tienen 11 años y me dice, pues es prácticamente reciente. Híjoles, acá en Tabasco todavía no hay oralidad. Tengo entendido que en Chiapas tampoco, doctor. Tampoco. Sí, no. El único estado del sureste que tenía la oralidad, hasta donde tengo entendido, es Quintana Roo. Ellos sí manejan la oralidad familiar. Indudablemente, la justicia tradicional o el procedimiento escrito también tiene principios que si los cumpliéramos enfáticamente, creo que sería otro tipo de justicia. Sin embargo, pues sabemos que las audiencias se multiplican, a veces se señalan hasta, el juez tiene hasta 4 audiencias al mismo tiempo y pues no es el Espíritu Santo para estar en todas las audiencias al mismo momento. ¿Qué pasa cuando el juez sale de su cubículo? Porque eso es lo que sucede en la justicia, bueno, el procedimiento escrito o justicia tradicional como comúnmente la llamamos, pues se da cuenta de lo que es la realidad. Hace unos días me tocó a mí estar en una audiencia en un juicio sobre una pensión compensatoria, sobre alimentos compensatorios, y realmente no tenía yo la certeza, al leer el procedimiento escrito, no tenía yo la certeza de cuánto ganaba el señor. Y el hecho de estar directamente con ellos y hablando con ellos definitivamente hizo que ellos me dijeran los montos y las posibilidades económicas y cuál es la realidad. Y creo que eso, además de todos los principios que tiene el procedimiento oral, pues es lo que debería de prevalecer. Creo que también tiene problemas las cuestiones de oralidad cuando estos se rebasan. Y pues yo estoy hablando que tengo más de 1,600 expedientes en trámite, ¿sí? En un procedimiento escrito. El juzgado donde estoy adscrita es el primer juzgado especializado en todo Villahermosa y además el único juzgado que llevaba todas las consignaciones de pensión alimenticia. Entonces, la carga de trabajo en ese juzgado pues es muchísima. Ojalá que pronto tengamos esa autonomía y no solamente en un estado, sino que esa realidad sea de toda la federación. Escuchábamos a Daniel que nos decía de los cubículos que todos tienen para la escucha de menores. Eso no sucede en todos los juzgados, son realmente distintas realidades las que se viven en cada México. Y respecto a la pregunta que hacían por ahí y sobre las medidas de violencia familiar, pues indudablemente todos los juzgados aún en situación de pandemia deberíamos haber resuelto y de conocer de todo lo concerniente a medidas de protección, tanto de violencia familiar como relacionado con niños, niñas y adolescentes. Y pues hoy traigo mi moño naranja, que es precisamente por ser 25, celebramos esto, ¿sí? Entonces, además de que no es nada más una moda, sino es un cambio de pensamiento y es para recordarnos, ¿no? De que todos tenemos el deber de juzgar con perspectiva de género en todo lo relacionado con violencia familiar. Perfecto. Nos acercamos a
Saludamos a la doctora Blanca Torres Espinosa, nos escribe desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Agradecemos a todos los que nos están escuchando y viendo. Y yo quiero sintetizar dos preguntas que quisiera que nos, aprovechando que los tenemos. Uno, ¿cómo están actuando en esta pandemia? ¿Sí? ¿Y qué medidas se podrían tomar para que el Poder Judicial no cerrara de manera abrupta pues toda la función jurisdiccional? No sé si yo al menos en Chiapas no veo que el Poder Judicial esté pensando en una estrategia para implementar la reanudación de actividades. Y entonces serían dos preguntas, ¿verdad? También quiero señalar, como bien ustedes saben, que el artículo 29 que establece la suspensión de derechos humanos y el artículo 27 de la Convención dice que los derechos de protección a la niñez y a la familia y las garantías judiciales no son suspendibles. En ese sentido, ¿cómo están trabajando en cada uno de sus juzgados actualmente? Si son cuestiones urgentes o son cuestiones ya normales. ¿Y cuál es la tendencia para la reapertura de los juzgados en lo que se le ha llamado la nueva normalidad? En ese mismo orden, maestro Daniel, Daniel, Roberto y Lorena, perdón. Bien. Primero, como lo señala, desde el punto de vista convencional y constitucional, no se puede negar el acceso a la justicia en los casos que involucran violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia contra la infancia. Como lo puse ahí en la respuesta, los estados tenemos un deber de debida diligencia y además ese deber de debida diligencia es reforzado. Y el acceso a la justicia como derecho inicia desde el despacho de las medidas cautelares. En materia familiar, una medida cautelar muchas veces define el resultado del juicio en lo definitivo. ¿Por qué? Porque el tiempo en materia familiar, especialmente niños, niñas y adolescentes, no causa impactos relevantes en los niños, niñas y adolescentes. Entre más nos tardemos en tomar una decisión, más se puede estar perjudicando a esa persona, incluso a una persona víctima de violencia. Mi experiencia ha sido que paradójicamente, al menos en el estado de Guanajuato, los tribunales de oralidad familiar tenemos mayores posibilidades de tomar decisiones que garanticen a las mujeres y niños y niñas una vida libre de violencia. A veces una medida familiar resulta más adecuada que una penal porque son por 72 horas. Entonces, vienen del ámbito penal porque no obtienen justicia al ámbito familiar. Esto no sé, al menos en el estado de Guanajuato es algo común, no sé si sucede en otras realidades, pero sí, definitivamente no es suspendible. En este contexto de pandemia, los poderes judiciales tienen la obligación de no suspender el sistema de impartición de justicia, especialmente el despacho de medidas de cautelares o como se conoce en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia, órdenes de protección, no se pudiera negar bajo ninguna circunstancia. Esto sé que la realidad en algunos poderes judiciales ha obligado a tomar otras decisiones en otro sentido, pero esto no es permitible, no es permisible convencional ni constitucionalmente hablando. Y esto nos lleva a la otra pregunta, ¿cómo reactivamos? Porque además en materia familiar todos los asuntos son urgentes. Yo les decía, antes se veía se ve como una cuestión de corrupción. Me acuerdo que llegabas a los juzgados y la secretaria le hablabas bonito a la secretaria o secretario y ponía tu escrito encima del otro, ¿no? Como para darle prioridad en los juzgados mixtos, ¿no? En materia familiar, todos los asuntos son prioritarios. Si estamos hablando de juzgados mixtos, primero van los asuntos familiares antes que los civiles, antes que los mercantiles. Entonces, si no pudiéramos
suspender indefinidamente el trámite de los procesos y es un reto para los tribunales locales buscar alternativas para reactivar el sistema de impartición de justicia, fuera del tema de las medidas cautelares, que ya vimos que ahí no se suspende, pero en la jurisdicción, en el trámite ordinario de los asuntos. Y creo que aquí, pues, y va hacia las demás preguntas, ya hemos visto cómo varios poderes judiciales están experimentando, incluso Roberto nos podrá comentar más en el caso de Monterrey, sobre el uso de medios electrónicos de comunicación, lo que se ha llamado la justicia digital. En el estado de Guanajuato, en materia penal, ya se están llevando a cabo las audiencias por videoconferencia, pero en materia familiar aún no, aunque nuestro código, al menos en materia familiar, en una interpretación sí permite el uso de la videoconferencia. Entonces, me parece que aquí el aliado es la tecnología. O sea, no podemos dejar de echar mano de los avances científicos y tecnológicos para el trámite de los asuntos familiares. Y el llevar a cabo las audiencias por videoconferencia, por ejemplo, reduce a cero el riesgo de contagio, ¿no? Y también el uso de los medios electrónicos, la firma electrónica. Hay poderes judiciales que ya la tienen regulada, pero no han hecho las adecuaciones técnicas para que funcione, que se puedan presentar las promociones digitalmente. Y bueno, creo que aquí la experiencia, aquí sí me encanta la manera en que han dado solución diversos poderes judiciales. Pienso en el Poder Judicial del Estado de Querétaro, que recientemente participamos en unas conferencias, y allá, aunque no estaba legislado, se autorizó que las promociones se presentaran por correo electrónico en el buzón del secretario. También se están implementando las videoconferencias. Entonces, sí, la garantía y protección de los derechos humanos de las personas en el ámbito familiar nos va a obligar a hacer uso de los medios electrónicos. Muy bien, maestro Daniel Delgado. Y nos lleva allá a ventaja, allá en el norte, en el Cerro de la Silla, ¿verdad? Como que ahí están más adecuados ya para este tipo de situaciones. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo creo que un poco, porque todos están implementando medidas y modalidades para el servicio al ciudadano. Yo siempre he pensado que sin acceso a la justicia, a las personas no pueden, estas personas ejercer sus derechos, o sea, no podían. En el caso de Nuevo León, se estableció a partir del día 17 de marzo, vaya, el primer acuerdo, ya van 5 a la fecha, de los plenos del Tribunal Superior de Justicia, Consejo de la Judicatura, donde aparentemente se cierra el Poder Judicial, pero no fue así. Establecieron para todas las materias, mercantil, civil y familiar, que quedaran los juzgados en guardia para asuntos urgentes. En materia familiar, como decían muy bien, el tema de órdenes de protección, de alimentos, de derecho de visita, derecho de convivencia, las consignaciones de pensiones de alimentos siguieron fluyendo normalmente en el juzgado. Lo único que se impidió fue el acceso al público. El público no podía entrar al edificio, tenía que entregar de uno por uno, digamos así, de un sujeto por sujeto en la sede de parte los documentos para que llegaran casi de inmediato a los juzgados y se proveyeran. Estuvimos trabajando inclusive en las consignaciones, alguna vez lo comenté, hacíamos la propuesta, la sugerencia de que las personas acreedoras dieran números de cuenta para que a través de esa cuenta bancaria y no a través de certificado de depósito recibieran los dineros por parte del deudor. Funcionó, en algunos casos funcionó, en otros siguieron con el papelito, pero en la mayoría funcionó. En el caso del derecho de visita se empezó a implementar el uso de la tecnología videollamadas con WhatsApp. Varios asuntos funcionaron, otros están todavía ahí con la estira y afloja. Recién en este mes de junio se incorporó ya de vuelta el Centro de Convivencia Familiar a ayudarnos en el servicio, no en forma completa, pero sí a través de una supervisión, a través de la videoconferencia, usando la plataforma Microsoft Teams. Nosotros, a partir de este mes de junio, ya se abrió todo, ya tenemos todo a través de sistemas digitales, se reciben por correo electrónico, por buzón, inclusive físico, las solicitudes, la sede de parte está dispuesta, por tribunal virtual está dispuesto para recibirse los documentos.
y casi también de inmediato o al día siguiente los tenemos en nuestras oficinas para acordar. Las audiencias, este mes también empezamos con la misma plataforma a desahogar audiencias en forma de también ir instruyendo al litigante, a los abogados, porque todos somos primerizos en eso, aunque ya desde el punto de vista académico algunos tenemos algo de experiencia en el uso de la tecnología. Entonces se empezó con el divorcio incausado, la jurisdicción voluntaria, los divorcios voluntarios, las audiencias preliminares, que son las que tienen menos complejidad, llamémoslo así, para la oralidad. También en el tema de la materia mercantil y civil se han estado desahogando audiencias y estamos por empezar las audiencias ya de contienda, con testigos, con peritos, etcétera, porque ya se va agarrando el paso, se va agarrando experiencia en relación a ello. Inclusive hay un nuevo acuerdo que entra en vigor ahora en julio, donde se dispone que si la persona no tiene la tecnología, nos debe de comunicar 3 días antes de la audiencia para proporcionar al juzgado los aparatos, los implementos que se necesiten para desahogar esa audiencia. En materia mercantil ya está funcionando eso, en la oralidad mercantil. Entonces, ahí va fluyendo, va fluyendo. Yo creo que es una buena herramienta. Yo creo que no riñe con lo presencial, yo creo que es un complemento. Yo me acuerdo en el tema de cómo se forma consentimiento entre las personas. Bueno, lo normal es entre presentes. Está la oferta, está la aceptación, pero también está la modalidad del teléfono, donde se equipara a un acuerdo, a un consentimiento entre presentes. El teléfono ayuda, la tecnología ayuda a acercar a las personas y puedan negociar esas cláusulas. Yo creo que es igual, inclusive con mayor ventaja, porque tenemos la imagen de la persona que nos da confianza de que estamos hablando pues el mismo idioma, que estamos viendo su lenguaje corporal y que podemos lograr soluciones muy importantes que se han hecho, repito, en estas fechas. Hemos desahogado muchas audiencias, se han programado muchas. Un divorcio incausado, para mencionarles sin mucha complicación, con niños, estamos tardando 20 minutos en su desahogo, de que inicia hasta que termina. Un divorcio voluntario exactamente igual, se revisa el convenio y termina. Una adopción también igual, o sea, 20, 30 minutos. O sea, es más fluido. A mí me agrada más la oralidad, por ejemplo, en la captación de pruebas, porque ustedes más o menos se imaginarán una prueba de inspección judicial, salir del juzgado al lugar, nos lleva media hora, 1 hora. Levantar el acta por escrito o mecanográficamente nos lleva otra hora. Volver al juzgado otra hora. Ya le dedicamos 3 horas a una sola audiencia y un solo expediente. En la utilización de la tecnología con un camarógrafo, 15 minutos tardamos en la videofilmación. O sea, porque es verbal, todo se desarrolla verbal. Hacen las observaciones las personas, termina la videofilmación y nos devolvemos a la oficina. Entonces, sí optimizamos tiempo. Es más rápido el servicio que se da y logramos volver a las oficinas para seguir la actividad. Claro, la movilidad, el tráfico es bastante intenso. Y yo digo que esto también va a traer como consecuencia una nueva forma también de carga probatoria, porque los testigos tampoco se van a querer arriesgar a salir. Entonces yo creo que vamos a utilizar más las pruebas documentales, las pruebas obtenidas a través de la tecnología, que muchas veces la testimonial, la confesional, yo digo muchas veces en la confesional de nada no sirve porque la gente niega todo. Hasta niega que están casados y tenemos el acta de matrimonio. Y pues bueno, entonces yo creo que esa carga probatoria va a modificarse en esta nueva realidad jurídica, en esta tecnología, que incluso ya llegó para quedarse. Como derecho humano, como acceso a la justicia, como derechos progresivos, ya no le podemos quitar al usuario la tecnología. Sería un retroceso. Yo creo que ya esto va a convivir en lo futuro con la justicia presencial y la justicia a distancia. Muchas gracias. Recuerdo que cuando publicaron por primera vez los juicios orales mercantiles, en la reforma se había quitado la prueba confesional y se había anotado la declaración de parte. Y no pasó mucho y volvieron a la prueba confesional, inclusive en España, que es origen, desde el año 2000, la ley de enjuiciamiento civil ya no regula la prueba confesional. Sí, yo tengo alguna experiencia en relación a personas que en liquidación de la sociedad conyugal dicen, bueno, sí me casé por sociedad conyugal, pero yo trabajé nada más, ¿no? Es decir,
a veces, de todos modos, a pesar de que traten de confesar, pues siempre quieren tener un beneficio. Saludamos también a Julio Rosales Nájera. Haremos un programa sobre justicia a través de los usos y costumbres. Creo que es un tema especial que había que abordar porque tiene su particularidad también. Doctora Lorena Denise, ¿nos puede decir cómo están trabajando y cómo vamos a regresar a la normalidad en la tierra del señor presidente de la República? Híjoles, esa afirmación me presiona, doctor. Bueno, creo que como en todos los estados, a Tabasco no es la excepción, nos tomó desprevenidos. Se hace en un primer momento un acuerdo, se dicta un acuerdo donde en cuestiones incluso de derecho familiar se suspende todo. Únicamente cuestiones del orden penal y en el sistema de guardias. Posteriormente se reconsidera, hubo un llamado a través del acuerdo primero que dio 2020, que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en donde hizo ver precisamente el artículo 27 de la Convención Americana, que nos dice que aun cuando exista un estado de emergencia como el que estamos, que existe una emergencia de salud, lo concerniente al derecho de familia, al derecho de niñas y adolescentes no se puede suspender. Y donde llaman a todos los poderes judiciales, inclusive no solo de México, sino de Latinoamérica, a que realmente los poderes judiciales deben seguir funcionando, tomando las medidas necesarias para evitar contagios, la sana distancia y preservar la salud. A raíz de esto se reconsideran muchas cosas, inclusive hasta la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, si hablamos de federación, y el sistema local no es la excepción en el caso de Tabasco, y se regulariza esto y se dan guardias donde solamente se van a conocer asuntos urgentes y se da un catálogo de cuáles asuntos pudieran ser urgentes: violencia familiar, protección de niños y adolescentes y cualquier situación donde se tenga que dictar una medida de protección, alimentos, sin lugar a dudas. Posteriormente, ahorita ya vamos por el 6º acuerdo, inclusive quisimos entrar ya a la normalidad. El Poder Judicial decreta que regresen otra vez los casos procesos. Sin embargo, se promueve un amparo por parte de abogados consulantes en el estado y se determina una suspensión a efectos de que este regreso sea en forma paulatina y que vayamos poco a poco, y así se está dando. Se abre un catálogo, se trata de dictar todas las sentencias pendientes, se ordena dictar eso. Se empiezan a regular los procesos a partir de la audiencia de pruebas y alegatos y que se lleve hasta sentencia definitiva si está en periodo de conclusiones, y los mismos de las medidas cautelares y de protección que antes se habían dictado y que antes conocíamos. Ahorita están funcionando prácticamente todos los juzgados tanto en el estado, de cualquier distrito judicial, tanto en materia civil, mixto, familiar y del orden penal. ¿Cómo vamos a regresar? Bueno, yo creo que de estas crisis se debe de aprender, y algo que aprendimos es que la tecnología va a ser nuestra principal herramienta, que debemos estar preparados cuando habla inclusive las convenciones de personas con discapacidad, si hablamos de esa, de diseños universales, es precisamente para el acceso de justicia para todos, que es necesario realizar ajustes del procedimiento, ajustes razonables, que debemos enfocarnos y voltear a ver a la justicia familiar a través incluso de nuestra propia constitución, de la regulación que tenga cada estado, evitarnos formalismos, crear una nueva generación de operadores jurídicos y de jueces
que entiendan que debemos dejar a un lado el formalismo para hacer procesos ágiles donde sí garanticemos derechos humanos y el acceso a la justicia. Crear sobre todo los protocolos de salud en los tribunales. El primer día nos fue así cuando regresamos, híjoles, con mucha presión porque no queríamos ni siquiera tener contacto con otra persona y sin embargo ha ido regulándose esto. Hay medidas de seguridad y filtros desde la entrada a los tribunales, tapetes sanitizantes, lo concerniente a termómetros, e incluso en cada juzgado vemos que parecen hospitales porque todos cargamos pues el cubrebocas y la medida de seguridad que corresponda. Entonces yo creo que esto es algo de lo que realmente podemos aprender y podemos aprender muchísimo. Nuestro código de procedimientos realmente ya tenía las notificaciones electrónicas. En materia penal se dan ya las conferencias, y en materia familiar creo que lo que debería de realizarse son estas plataformas donde puedan desarrollarse las convivencias entre padres o de quien tenga la custodia y los niños, niñas y adolescentes, porque a raíz de la pandemia se cierran los centros de convivencia y prácticamente se les quita la oportunidad a los niños, niñas y adolescentes de poder convivir con quien los tiene a su cuidado. Incluso ya hubo padres o progenitores o con quien los tenga en custodia que ya no los devolvió a raíz de la pandemia y que no han visto a la otra parte. Entonces creo que los tribunales deben trabajar en ellos, tener la infraestructura, los entornos, los protocolos adecuados, porque creo que esto es una situación que incluso llegó para quedarse, ¿no? Que este es el principio de muchas cosas que probablemente se va a tener que a enfrentar la Administración de Justicia. Muy bien, muy bien. Saludamos a Julián Cervantes de Sinaloa, a Nelson Martínez Cárdenas. Voy a hacer algunas preguntas para que nos hagan la última bloque de preguntas y posteriormente nos vayamos al cierre. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa. Saludamos también a la maestra Lupita Castro. Ella es de la Facultad de Derecho de San Cristóbal de las Casas. Hola, la trigentenaria, ¿no? Bueno, dice, las jurisdicciones voluntarias sobre adopción internacional y nacional se pueden ver afectadas o beneficiadas si se implementa un proceso en línea o medios digitales. ¿Cuál sería el impacto? Saludos desde Chicago, Illinois. Gracias por trabajar en el mejoramiento de impartición de justicia. Angélica González y Rosa Antigona Jiménez, ¿no? ¿Quién nos podría contestar lo de las jurisdicciones voluntarias? Creo que ya se dijo al respecto. Y también Nelson dice, los depósitos en cuentas bancarias en efectivo causan impuesto y si hay que declararlos en el SAT. No sé quién nos quisiera contestar estas preguntas. Bueno, en cuanto a los impuestos, hay una reglamentación federal en relación a ese tema, dependiendo del monto que se tendría que declarar inclusive, pero cantidades pequeñas que generalmente son las pensiones no es algo que se tenga que grabar. Lo único que sí, cuando llega a ciertos montos, como digo, inclusive ya sea Hacienda o otra institución les llama a cuentas. Tratándose de la adopción internacional, lo que se puede afectar es la salida de los niños por los viajes que se tiene que hacer al país de residencia de los solicitantes. Pudiera ser ese el factor que pudiera afectar. Hace unos días recibimos nosotros una resolución de Uruguay en relación a una cuestión de sustracción de menores, donde los menores tenían que ir, no estoy muy seguro del país, si Noruega era un país europeo, y creo que los viajes estaban pues también con dificultades para llevarse a cabo. Entonces, pues mientras esté esta pandemia mundial, porque no solamente es algo local, sí va a afectar a los otros lados. No hay que olvidar que los trámites de la adopción internacional se tienen que hacer aquí en México, y tienen que venir aquí a México a hacer los trámites, no lo va a hacer por videoconferencia. Ese es el aspecto
que tenemos que observar. Entonces, si están aquí, pues lo pueden adoptar. La salida es donde puede, para los solicitantes, los que obtuvieron la adopción, como para los menores, es donde se puede complicar. Muy bien. Dice Luis Parra, las audiencias telemáticas son evidentemente una necesidad. El obstáculo es que muchos países están presentando es el reconocimiento de que el servicio de Internet es una garantía como derecho humano. ¿Qué pueden decir al respecto de esto, maestro Daniel Delgado? Sí, bueno, pues primero destacar eso, o sea, y remarcar. Yo me acuerdo que cuando inicié mi carrera judicial como escribiente, en algunas conversaciones que tuve con lo que llamamos las escribanas o oficiales judiciales, una señora de 60 años me platicaba que cuando llegaron las primeras computadoras al Poder Judicial del Estado, allá como en los 80s, la gente no quería ni usarlas, o sea, no se les quería acercar a las computadoras porque pensaban que era algo complicado, porque hasta miedo les tenían, ¿no? A mí me parece que va a ser exactamente lo mismo con las videoconferencias. Ahorita les tenemos miedo, no sabemos cómo usarlas, pero ¿quién en su sano juicio al día de hoy, qué abogado o abogada rechazaría el uso de una computadora como una herramienta para el trabajo ordinario? Nadie. Va a pasar exactamente lo mismo con la videoconferencia. Me parece que más bien, como ya lo destacaban mis compañero panelista, es generar ese cambio de paradigma en los operadores jurídicos y en el foro de abogados y abogadas. En el momento en que se genere eso, vamos a transformar totalmente el sistema de justicia. El COVID no ha hecho sino como impulsar un cambio, una transformación que ya se venía generando desde tiempo atrás. Y creo que aquí el papel de los abogados, abogadas, de los tribunales, de utilizar la creatividad para interpretar la norma a la luz de la protección y defensa del derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud de las personas que comparecen a los tribunales y de los propios funcionarios y funcionarias judiciales, nos va a permitir otros escenarios. Y pues ya en relación a la pregunta que nos hace Luis Parra, bueno, pues sí, claro, coincido, son una necesidad y efectivamente, para tener acceso a este tipo de audiencias es necesaria una precondición, ¿no? La accesibilidad del derecho de acceso a la justicia en esa faceta pues implica un aparato, implica una conexión a internet y me parece que también el rol aquí de los poderes judiciales, de los órganos del Estado va a ser garantizar a las personas este acceso al servicio de internet, pero ya no, sí, como una precondición del derecho de acceso a la justicia en su faceta telemática, ¿no? Como un derivado en el tema de la accesibilidad a este derecho humano de acceso a la justicia. Entonces, yo no tanto, o sea, sé que aquí en el país ya se están discutiendo en algunas entidades federativas el derecho humano al Internet, incluso está reconocido, si mal no recuerdo, en algunas constituciones, pero yo lo vería desde la perspectiva del derecho de acceso a la justicia. Y sí, tampoco nosotros como jueces tribunales podríamos obligar a una persona a defenderse o acudir ante los tribunales en vías telemáticas si nos manifiesta que no cuenta con los elementos necesarios para hacerlo. Siempre habrá que ser muy prudentes en este aspecto. Bueno, y podríamos decir ahí que como una cadena de custodia que un enlace lleva a otro, también ahora se plantea, bueno, si el acceso a la tecnología es un derecho humano, pues el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano porque sin energía eléctrica pues no hay internet y no hay nada, ¿no? Doctora Lorena, nos preguntan de Sirena, dice, licenciada, ¿qué pasa si soy casada? Para separarme es necesario presentar una denuncia ante quién. Gracias. Es que allá por la pandemia no se sabe si hay servicio de orientación. Por favor, respetuosamente, Sirena. Aquí lo que dice es que muchas veces también como abogados llegan al despacho, me voy a salir de la casa, ¿qué hago? ¿No? Entonces, esa es la pregunta. ¿Es necesaria la capacitación para el personal en general? No solamente implementarlo, podríamos tener todo tipo de tecnología, pero si no hay capacitación, no. ¿Qué nos puede decir, doctora Lorena, de estas dos preguntas? Bueno, en relación a la separación, inclusive puede
ir al juzgado correspondiente y si hay violencia y cuestiones de ese tipo y es necesario dictar las medidas de protección, seguramente en cualquier juzgado, no sé de qué estado o de qué lugar nos habla, pero seguramente tendrá la medida de protección. La mayoría de los juzgados y la mayoría de los tribunales están dictando las medidas de protección correspondientes. Hace un rato el maestro Roberto refería que incluso en Monterrey están tocando los asuntos de divorcio, los están llevando a efecto. En Tabasco aún no llevamos asuntos de divorcio. Refería yo hace un momento también que únicamente es un catálogo de medidas urgentes, pero si se trata de una separación, pues puede ir. En cuanto a defensoría pública en el estado, están atendiendo. Incluso la presidenta en cuanto a mujeres en materia de violencia y en ese sentido está trabajando arduamente. Yo incluso sé de personas y las envío y las remito con ella, y el mismo Instituto de Protección de Defensa de la Mujer les da la asesoría correspondiente si es necesario. Y la otra pregunta, ¿cuál era, doctor? Perdón. Más bien era una opinión si no hay una necesaria capacitación para el uso de la tecnología, pues la tecnología pues, que tengamos no se puede implementar, ¿verdad? Es ahí donde Sí. los abogados también, a mí se me ocurre cuando estaban algunos de ustedes contestando, yo creo que los abogados tendremos que tener en nuestro despacho una sala para ahí mismo realizar vía virtual las audiencias, ¿verdad? Yo creo que también los abogados tenemos en nuestras propias oficinas, despachos, también tenemos que abrir ese espacio y esa tecnología, sí. ¿Verdad? De hecho, por ejemplo, en el tribunal, si me tienen que si hay alguna persona que no tenga posibilidad o incluso desconozca, si existe alguien de informática quien podría proporcionarle la asesoría correspondiente. Incluso en muchos países, uno de ellos es Costa Rica, así se considera el derecho a Internet como un derecho humano. Vas llegando al aeropuerto y ves los letreros incluso refiriendo a esta situación, o en las instituciones públicas, ¿sí? Usted tiene acceso a Internet de manera gratuita porque es un derecho humano. Creo que hacia allá vamos, hacia allá nos hace voltear a ver todo esto, toda esta pandemia y esta crisis en la cual estamos viviendo. Bueno, pues muchas gracias, realmente ha sido muy gratificante, ha sido un buen inicio del Foro Permanente de Justicia, han sido muy buenos madrina y padrinos, les agradecemos mucho, espero volver a contar con su participación. Quisiera alguna última reflexión de lo que quisieran hablar y contestar también en relación a la última pregunta que tenemos de Imelda Chávez. Dice, en su opinión, en los juicios en línea o por videoconferencia se violaría el principio de inmediación. Bueno, esa es nuestra última pregunta en este foro y vamos a empezar ahora por la doctora Lorena Denise, que nos diga lo último y si el que nos quiera contestar respecto al principio de inmediatez, lo hacemos. Muchas gracias. Gracias a todos igual, a todos los que nos siguieron. Muchísimas gracias por su participación, por las preguntas. Yo quisiera hacer una última reflexión respecto al derecho de familia, y es que debe de cambiar en el sentido de que debe ir más allá a si hay un ganador o un perdedor. Lo que pierde ahí es la propia familia, y si atendemos a la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, todo proviene y todo se sostiene a través de una familia humana, y es verdad que la familia no puede conceptualizarse como un solo modelo y que ha variado, pero creo que el derecho de familia debe voltear a ver hacia el sistema de protección y ver realmente que sea un sistema de apoyo para esa familia, no un represor, no uno que pierda y otro que gane, sino que realmente cuando exista una familia con problemas de este tipo, pues realmente el Estado le proporciona un sistema de apoyo, sobre todo si hay personas vulnerables.
Desafortunadamente no es así, los medios alternos de solución tienen mucho que ver, pero sobre todo creo que tiene que ver incluso con el propio apoyo psicológico, porque todos estamos preparados para a veces iniciar una relación, para sentir mariposas en el estómago, pero nadie está preparado para terminar una relación. Y digo que no estamos preparados porque en ninguna escuela, en ninguna universidad nos enseñan precisamente esto, que una relación se tiene que terminar adecuadamente, que no es bloqueándose un celular, sobre todo si hay niños y niñas y adolescentes, no es llevarse a los niños, niñas y adolescentes respecto a estos problemas conyugales, sino es terminar la relación de mejor manera. Creo que la justicia familiar debe cambiar, transformarse, ser más ágil, más accesible, más humana, pero que realmente sea un apoyo para todas las familias. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Maestro Roberto Treviño, por favor. Sí, muchas gracias. Lo que comentaba en internet, me gustaría nada más comentar que ahorita el problema para nosotros son los proveedores, que están viendo rebasados en cuanto a la demanda de internet, que todos estamos requiriendo más y más megas para poder transmitir con eficiencia. En cuanto a la capacitación, yo creo que sí es necesaria para dar un buen servicio dentro de la capacitación. Y le voy a decir una cosa, el sistema es muy sencillo de aprender en un ratito, no con una capacitación de 1 hora, ya conocía un poco el sistema, pero con 1 hora tiene el operador para manejar este sistema. Inclusive, yo tengo un buen amigo, sin agraviar, que estuvo en la ciudad de Houston, fue a trabajar, lo pusieron frente a una televisión 1 hora y luego se trepó a manejar una grúa, fue capacitado a través de un video. Entonces, queriendo uno capacitarse, encuentra el modo. Y en el aspecto del orden familiar coincido, tiene que transformarse, tiene que agarrar su primerísimo lugar que debe estar y que se le ha desdeñado, porque incluso, si bien es cierto que ha habido oralidad en ciertos estados como Nuevo León gradual, se ha dejado un poco al lado por darle también impulso a oralidad mercantil, ahora la oralidad laboral, y espero yo que con la reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se menciona, se oralice todo el sistema para que en todo el país esté en forma homogénea, trabajándose con la oralidad, que, repito, es un sistema bueno, acerca a los jueces, al ciudadano y viceversa, ciudadano a los jueces. Claro que habrá asuntos que van a tardar, que son complejos, y no solamente en México, en otros países se ve que duran varios años esos asuntos, porque tienen un grado alto de complejidad. Pero esperemos que la gran mayoría se resuelvan pronto. La oralidad no es la panacea tampoco, pero sí también debemos buscar privilegiar los mecanismos alternativos de solución de controversias, tomando en cuenta que los asuntos de orden familiar no son definidos en forma absoluta, sino que cambian las circunstancias y hay que tomar nuevas decisiones. Y en esas nuevas decisiones es necesario privilegiar el acuerdo de las personas, y si no es posible, bueno, pues la vía judicial tendrá que darse. Muchas gracias. Maestro Daniel Delgado, por favor. Gracias. Bien, para responder la pregunta interesante en relación al principio de inmediación, y esta es una de las cuestiones que creo que surgieron al principio de este panel. Habrá que primero distinguir que las exigencias del principio de inmediación, desde mi punto de vista, en materia penal son distintas a las de materia familiar. Los desarrollos jurisprudenciales que se han tenido por la primera sala, pues son básicamente en materia penal. Y bueno, es una cuestión mucho más compleja, es una cuestión incluso epistémica que tiene que ver con la función de la prueba en el proceso. Si partimos de un sistema adversarial en el que el compromiso con la averiguación de la verdad es innecesario y gana aquel que logre persuadir al juez bajo las reglas de un procedimiento justo, pero no nos importa la verdad, entonces pues quizá el principio de inmediación sí toma mucho más importancia. ¿Por qué? Porque se pudiera pensar que el ver un gesto de un testigo que titubea, que se entrecorta su voz, le pudiera dar al juez pues esos elementos para conocer o para decidir la causa. Pero si apelamos a un sistema de impartición de justicia y un
paradigma de la prueba, de la valoración racional de la prueba, ¿sí? Pues me parece que no incidiría en el principio de inmediación, porque finalmente el juez realiza la valoración de los medios de convicción, no pudiera utilizar este tipo de criterios para desestimar el valor probatorio de una declaración, por ejemplo, que el testigo estuvo volteando para un lado, para el otro, que le tembló la voz, sino que tendrá que utilizar criterios epistémicos que soporten un control racional de la decisión. Entonces, pues me parece que el hecho de que las audiencias se desahoguen por medios electrónicos no merma esto, máximo que estamos en un proceso familiar donde todos los jueces tenemos el deber constitucional y convencional de allegarnos de los elementos necesarios para resolver conforme a la verdad, tal y como ocurrieron los hechos, independientemente de las versiones que nos sostengan las partes. Entonces me parece que en familiar no tenemos tanto este problema como se han dado discusiones en el marco del sistema acusatorio. Y bueno, pues agradecerles de verdad, agradecerle, doctor Alfonso Martínez, por este espacio. El derecho de familia en México, me da tristeza decirlo, pero no ha evolucionado desde el punto de vista doctrinal. La academia no ha generado textos, generado reflexiones en torno al derecho de familia. Hay un gran material de estudio, decisiones judiciales, jurisprudenciales que no han sido reflexionadas. Seguimos enseñando el derecho de familia en las aulas, ese derecho del siglo XIX, con los autores clásicos que se basaban en un modelo único de familia donde no incidían los derechos humanos, y espacios como este son necesarios para que evolucione el derecho de familia en nuestro país. La academia tiene que empezar a explorar los temas de derecho de familia. Le agradezco por la invitación y le reconozco este esfuerzo por incorporar el derecho familiar en este análisis. Gracias a Lorena por su invitación. Gracias, Roberto, son unos excelentes panelistas, y gracias a todos y a todas por su atención y excelentes preguntas. Bueno, muchas gracias. Creo que, bueno, no creo, estoy convencido. Además, con esto último que han dicho, nos dejan una tarea muy importante de estar quitándole el grado de cenicienta al derecho de familia y convertirlo en una bella princesa, ¿verdad? Mañana continuamos todos los viernes, tenemos viernes de derechos humanos, y mañana tenemos una doble jornada. Los invitamos a todos los que nos acompañan. Mañana va a estar con nosotros el doctor Alfonso Herrera García, con las implicaciones de la aceptación de México del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a las 10 de la mañana, y a las 12 tendremos una participación del maestro Juan Carlos Gutiérrez Contreras, era verdad, sobre el litigio en caso de violación de derechos humanos ante los órganos de la ONU y la respuesta del Estado mexicano. A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas y del SECOCICE, les agradezco enormemente. Doctor. Sí, dígame. Faltó el doctor Roberto, el maestro Roberto. ¿Pero qué faltó? ¿Qué faltó? Nada más darle las gracias por su... Su final. Faltó bajo el principio de inmediatez que hable. Sí, pero me dieron los comentarios que han hecho en el sentido de el esfuerzo que se está haciendo por esta promoción de los derechos humanos, por privilegiar la materia familiar, que es bastante importante. Les agradezco mucho a Lorena la invitación también, a Daniel el compartir este foro, que también es bastante importante para mí, porque siempre me retroalimento con lo que Lorena y Daniel nos informan, lo mismo la ciencia que nos da el maestro Alfonso Martínez. Muchas gracias. Estoy a la orden. No, gracias. Como dicen, el último será el primero, así que muchas gracias. Al contrario, tenemos la tarea de venir a Be Back, la segunda parte de Justicia Familiar, ahora más, porque el compromiso tiene que ser con congruencia. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto. Y gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana. Gracias. Gracias. Gracias, mi estimada Lorena. Gracias, mi estimado Daniel, también. Gusto saludarlos. Gracias, Daniel. Gracias, Roberto. Siempre es lindo verles. Igualmente, que estén muy bien. Seguimos en comunicación. Adiós. Sí.
Hasta luego. Bye.